Muy buenos días, aprendices del curso de la democracia. Hoy vamos a dar continuación a la socialización de las irregularidades electorales. En la clase anterior hablamos sobre las violaciones a la normativa electoral. Vimos sobre cuáles son los delitos electorales. Hoy vamos a hablar sobre las violaciones a la normativa electoral y a esas faltas disciplinarias que se tienen en esta materia. Entonces habíamos hablado que los delitos electorales pues están tipificados de acuerdo a lo que dice el Código Penal colombiano o Ley 599 del 2000 que estas irregularidades pues se inicia con investigación a quienes lo puedan cometer y por autoridades que investigan y sancionan este tipo de conductas y que atentan contra los certámenes democráticos. Estas irregularidades pues se inician con una investigación a partir de una denuncia, de una información ciudadana, ya sea de oficio, que es por iniciativa propiamente cuando tienen conocimiento de la comisión de un delito, o una denuncia de cualquier ciudadano frente a una autoridad pública. ¿Quiénes pueden cometer estos delitos electorales? Pues lo puede cometer cualquier ciudadano o cualquier servidor público. ¿Quiénes los investigan? La Fiscalía General de la Nación con apoyo de la Policía Judicial. ¿Pero cómo se sancionan? Pues se sancionan una vez se ha iniciado la investigación, ya sea por denuncia o de oficio, se da trámite a ese proceso penal frente a un juez de la República, quien decidirá si se condena o se absuelve. También pues cuáles son esas sanciones que se reciben una vez pues si se recibe una sanción. Pueden ser multas, pueden ser pérdidas del cargo en casos de funcionarios públicos o hasta de prisión. El ciudadano como normal puede intervenir en este proceso de denuncias, aportando pruebas a la Fiscalía para que sean incluidas en la investigación o interviniendo como víctima. Dentro de los delitos que atentan contra los mecanismos de participación democrática en Colombia están la perturbación del certamen democrático. Este tiene que ver con ese medio, esa estrategia o esa maniobra engañosa que perturba o impida la votación pública relacionada con los mecanismos del servidor público, que permita suplantar a un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley a votar más de una vez. El postergamiento al sufragio es ese delito que utiliza las armas o que amenace por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado para votar por la ley con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos o voto en blanco, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio. También está el fraude sufragante. Este trata de que se realiza, este fraude se realiza cuando hay una maniobra engañosa que obtiene un ciudadano o un extranjero habilitado para votar y que vote por determinado candidato o partido, corriente política o lo haga en blanco. También está el fraude de inscripción de cédulas, es el que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en localidad o municipio distinto o diferente
o un distrito diferente, aquel donde haya nacido o resida con el propósito de obtener una ventaja de elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria de mandato. También está la corrección del mismo sufragante, que trata donde el que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o un extranjero del Estado por la ley para que consigne su voto a favor de un determinado candidato, partido o corriente política en voto en blanco o se abstenga de hacerlo. Y entonces el sufragante que acepte esa promesa, el dinero, la dádiva con los fines señalados pues, en esta situación. El voto fraudulento es el que suplanta a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, o vote más de una vez o sin derecho o consigne voto en una elección, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria de mandato. Está el favorecimiento de voto fraudulento, donde el servidor público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley y o a votar más de una vez o hacerlo sin derecho. Está el ocultamiento, retención, imposición ilícita de cédulas, cuando un servidor público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado para votar por la ley o votar más de una vez o hacerlo sin derecho. Está el de denegación de inscripción, el servidor público que no haga entrega oportuna a la autoridad competente del registro electoral, sellos o de una carta clave. Está la mora en la entrega de documentos relacionados con votación, cuando el servidor público que no haga entrega oportuna a la autoridad competente del registro electoral, sellos de urna o de carta clave. Y está la aclaración de resultados electorales, cuando esto se da cuando hay un servidor público que permita suplantar a un ciudadano a un extranjero habilitado para votar, o votar más de una vez o hacerlo sin derecho. Está el de la intervención en política, el servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control y que forme parte de comités, juntas o directorios políticos o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político. En la investigación de los delitos electorales es importante resaltar que la Ley 1475 del 2011 creó la Unidad Nacional de Delitos contra los Mecanismos de Participación Democrática en la Fiscalía General de la Nación. Ahora, en cuanto a las faltas disciplinarias, se da cuando los servidores públicos o particulares con funciones públicas, además de cometer esos delitos electorales, también pueden incurrir en lo que se denominan faltas disciplinarias, entendidas como aquellas conductas que conllevan al incumplimiento o a los deberes con extralimitación en el ejercicio de funciones. Estas faltas disciplinarias se encuentran contempladas en el Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002, y esta investigación sanción se da tanto como en la intervención de los ciudadanos en los procesos que buscan establecer una responsabilidad disciplinaria. Y en ese sentido, pues también se inicia con una investigación que la pueden realizar los órganos, las oficinas de control interno de las entidades públicas, las pueden también realizar las personerías distritales y municipales o la Procuraduría General de la Nación. Estas investigaciones se inician con una denuncia, ya sea por un ciudadano o por un servidor público ante una autoridad competente. También se puede hacer de oficio a través de un proceso, una investigación que inicia una entidad o una autoridad, o estas se pueden sancionar una vez se ha iniciado la investigación, ya sea por denuncia o de oficio, y se da trámite a un proceso disciplinario correspondiendo
a la autoridad competente de decidir si se sanciona o se absuelve. ¿Cuáles son las sanciones? Pues en destitución e inhabilidad de entre 10 y 20 años, suspensión e inhabilidad especial de 1 a 12 meses, multas o amonestaciones escritas. Y pues en este proceso pues, se puede intervenir cualquier ciudadano aportando pruebas a la investigación. Es importante tener en cuenta que aquí las diversas conductas de un servidor público que pueden propiciar una falta disciplinaria en relación directa y en ocasión con los certámenes electorales, pues se encuentran tipificadas en dos clases, por decirlo así. La primera es cuando se utiliza el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución o en la ley. Y la otra es utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista. En cuanto a la parte, al tercer capítulo, en estas irregularidades electorales están las violaciones a la normatividad electoral. Y aquí pues lo importante es abordar la violación de la ley penal o disciplinaria y el prejuicio que trae estas a las investigaciones y sanciones que se puedan dar en estos ámbitos, también en el ámbito de la ciudadanía, los funcionarios públicos y las organizaciones políticas que puedan atentar contra las reglas que rigen los diferentes certámenes electorales. Y estas violaciones están contempladas en el Código Electoral y la ley 131 del 94, la ley 134 del 94, la ley 136 del 94, la ley 996 del 2005 y la ley 1475 del 2011. Y pues para identificar y tipificar estas violaciones a la normatividad electoral, igual que las anteriores, pues se inicia con una investigación en el Consejo Nacional Electoral y en la vamos a darle ingreso. Y también en aquellos ámbitos de la jurisdicción contenciosa administrativa, el Consejo de Estado, los tribunales y juzgados administrativos, con acciones de nulidad y pérdida de investidura incluso. ¿Quiénes pueden cometer estas violaciones a la normatividad electoral? Cualquier ciudadano, cualquier servidor público, un partido o movimiento político. Y pues quienes van a ser investigados a partir de un proceso que inicia con una denuncia ante una autoridad competente, se inicia un proceso de una demanda o de una acción judicial o administrativa en la que un ciudadano invoca unas pretensiones, o también se puede hacer de oficio por iniciativa propia de la entidad cuando tiene conocimiento de la comisión de esa ilegalidad. ¿Y cómo se puede sancionar una violación a la normatividad electoral? Pues una vez se ha iniciado este proceso de investigación, ya sea por denuncia o de oficio o se presenta una demanda, se da apertura al correspondiente proceso, ya sea frente al Consejo Nacional Electoral o ante la jurisdicción del contencioso administrativo, quienes decidan el asunto conforme a unas reglas y a unas sanciones que ya están establecidas en la ley 1475.
y en el Código Penal Electoral. Las decisiones y sanciones ante lo contencioso administrativo, por ejemplo, habla de lo que se dicte en la sentencia judicial, que puede ser una nulidad electoral o una nulidad de los actos administrativos o pérdida de investidura. Y ante el Consejo Nacional Electoral se da a personas naturales a una revocatoria de la inscripción de los candidatos o a unas multas, dependiendo pues el caso se toma una u otra opción. También aquí cuando se hacen ante el Consejo Nacional Electoral también se pueden realizar sanciones a estas violaciones a la normativa electoral a personas jurídicas o organizaciones políticas, y se van desde unas multas hasta una cancelación de la personería jurídica y la disolución de la organización o del movimiento político. Entonces corresponde pues tener claro cuáles son esos tipos de violaciones que se pueden dar a la normativa electoral y que se pueden dar en cualquiera de las etapas del proceso electoral o del proceso preelectoral. Entonces las violaciones a la normatividad electoral en la etapa preelectoral se entiende que son como para fines que se realizan en ese periodo de inscripción de candidatos hasta un día antes de las elecciones, y que dentro de esa etapa pues se pueden crear infracciones como por ejemplo violación de topes de financiación de campañas, y que esa financiación sea de origen ilegal, que la destinación que sea de esos recursos sea ilegal, que hayan unas fallas en la presentación de esos informes de financiación y gastos de campaña, y que haya también una violación a la propaganda electoral y una publicidad ilegal, ¿no?, que se pueda dar. Entonces, esto es en sí de lo que trata acá las irregularidades electorales. Que se me salió esto. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de etapas del proceso electoral. Y es que este proceso electoral tiene una logística bastante ardua para la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este procedimiento pues es complejo y abarca varios pasos que, dependiendo del tipo de elección, pueden iniciar hasta con un año antes de antelación a la realización del proceso electoral, ya sea una elección ordinaria, atípica o de mecanismos de participación ciudadana, como por ejemplo una revocatoria de un mandato, un referendo, una consulta popular, requieren de la misma logística a la hora de ejecutar el proceso de votación. La diferencia entre una u otras consiste en que para que lleguen a las urnas, las elecciones atípicas y los mecanismos de participación ciudadana deben superar los requisitos establecidos en la ley, mientras que en las elecciones ordinarias se realizan cada 4 años y no requieren de cumplimiento de ningún requisito adicional para que sea obligatoria la realización de ese proceso electoral. Entonces, la registraduría lo que hace es que se encarga de realizar varias actividades antes de las elecciones, el mismo día de las elecciones y después de la jornada electoral, para que todos pues los colombianos podamos ejercer nuestro derecho al voto.
La logística electoral inicia con la elaboración del calendario electoral. Este es el primer paso para que se llegue a una jornada de votación y consiste en que se establece o se parte de la fecha en la que se va a efectuar la jornada de elección y que está establecido, esta fase está establecida en el artículo 207 del Código Electoral colombiano, donde dice que las elecciones para integrar, por ejemplo, corporaciones públicas se realizan el segundo domingo de marzo del respectivo año y las del presidente y vicepresidente de la República el último domingo del mes de mayo siguiente. ¿Ves? Entonces, desde esta parte constitucional, pues se tiene en cuenta para iniciar la elaboración de un calendario electoral. Igualmente, la Constitución Política de Colombia estableció un periodo de 4 años para el ejercicio de los cargos de presidente, vicepresidente, senadores y representantes a la Cámara, por lo que es necesario la necesidad de que cada 4 años pues, se desarrollen estos calendarios electorales para esas elecciones. Y también este calendario electoral inicia para la registraduría con la ejecución en cuanto a la consolidación del censo electoral colombiano, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de la ley 1475 del 2011, para las elecciones ordinarias se lleva a cabo dentro del año anterior al respectivo proceso electoral y se debe cerrar 2 meses antes de la respectiva jornada electoral. Esta instrucción solo aplica pues para quienes realizaban un cambio de residencia, de lugar de residencia o de domicilio. Por ejemplo, para este año cerró el 28 de enero, porque las elecciones son en marzo. Entonces, febrero y marzo y cuentan estos 2 meses para esa inscripción de cédulas. La conformación del censo electoral, entonces, que está definido en la ley 1475 del 2011, dice en el artículo 47 que este es el registro, que el censo electoral es el registro de las cédulas de ciudadanía correspondiente a los colombianos o aquellos residentes en el país y en el exterior que están habilitados por la Constitución y la ley para ejercer el derecho al sufragio y por lo tanto pues pueden participar en las elecciones para concurrir a los mecanismos de participación ciudadana. Y pues este es uno de los factores determinantes dentro de la logística electoral. ¿Por qué? Porque influye directamente en la decisión política que realiza la registraduría para cada elección. Porque de acuerdo a este censo electoral, de acuerdo con esta población que está habilitada para votar, también se ubican los puestos de votación, las mesas de votación y se determina la cantidad de tarjetas electorales que se deben imprimir, entre otras actividades, ¿no? Entonces, la conformación del censo electoral se hace utilizando como base el censo de los últimos comicios. Posteriormente se adicionan las cédulas expedidas por primera vez hasta 4 meses antes de la respectiva elección, es decir, por ejemplo, para nosotros fue en noviembre, primeros días de noviembre, y además se incorporan las cédulas inscritas hasta casi 3 meses antes de las elecciones, 2 meses antes de las elecciones.
También se excluyen de este listado todas las cédulas que corresponden a los miembros activos de las fuerzas militares y los documentos cuyo estado de vigencia fueron afectados por muerte o por pérdida de derechos políticos durante el lapso comprendido entre la última elección y la fecha de conformación del nuevo censo electoral. Y entonces es a partir de ese censo electoral donde se utiliza como el reporte que tiene cada municipio que se haya zonificado en los últimos 4 años y se define la cantidad de puestos y mesas de votación para estelar los comicios el día electoral. Entonces, en la ubicación de los puestos influye también el estado de los mismos, la razón por la que tanto los delegados departamentales como los registradores de los municipios deben procesar un recorrido exhaustivo para verificar lo concerniente con el buen estado y las condiciones que ofrecen esos puestos de votación y que cumplen con todo lo que ha establecido la ley de voto bajo techo, o sea, la ley 1227 del 2008, en el cual se dice que se debe tener en cuenta que haya un adecuado acceso para los votantes, que estén adecuadas las condiciones de salubridad, que las instalaciones estén cubiertas bajo techo, que haya una disponibilidad de mesas y asientos referidos para los jurados, que haya una disponibilidad de mesas y asientos para testigos electorales y veedores en general y todas las autoridades que participan en la jornada electoral, que haya el acceso a comitivas telefónicas, que haya el acceso a comunicación telefónica o vía móvil o internet ahora, que haya toda la estructura necesaria para facilitar el acceso tanto de los votantes como de los actores electorales. El siguiente paso es la consolidación y depuración de la lista de posibles jurados de votación. Entonces, aquí se tiene en cuenta que todas las empresas públicas y privadas, así como las universidades, las instituciones de educación, los partidos y movimientos políticos, deben enviar a las diferentes sedes de la registraduría en el país los listados de ciudadanos que pueden ser elegidos como jurados de votación para las elecciones que se vayan a desarrollar, siendo aquí para el caso de estas elecciones, eso se conformó ya en el año pasado, aunque hoy en día se están consolidando, hoy ya están saliendo esos listados de quiénes son o no jurados de votación para las próximas elecciones de marzo. Entonces el envío de este listado se hace en un formato que está diseñado por la registraduría y que además facilita a cada jefe de personal de las empresas y ese diligenciamiento, y también brinda una mayor seguridad en la información de los ciudadanos que la entreguen a la registraduría. Estos listados son enviados a las registradurías correspondientes en plazo establecido y con el fin de que cada registrador municipal revise la integridad de las planillas y las ingrese al aplicativo de consolidación, y posteriormente pues estos archivos planos son enviados a delegaciones departamentales con el fin de hacer una revisión y auditoría pues, de esos mismos listados, para que finalmente enviarlos a la Dirección de Censo Electoral en Bogotá, donde se confronta contra el Archivo Nacional de Identificación y el Censo Electoral. Entonces la registraduría con esos listados lo que hace es que procede a realizar la depuración, la validación, la consolidación y generar un solo archivo plano con toda la información para realizar el sorteo de jurados de votación. Y todas las actividades de logística electoral son desarrolladas en su mayoría de forma paralela,
por razón por la cual pues el proceso electoral se requiere que destine casi todo su personal para estas tareas relacionadas. Entonces, al mismo tiempo que se está realizando la inscripción de cédulas, se está iniciando toda la estructuración de la conformación del censo electoral, pero también se realiza simultáneamente la inscripción de candidatos y del cual hablamos la vez pasada, cuál es el proceso para inscribirse un candidato y cuál es la designación de los jurados. Entonces, la inscripción de candidaturas que se hace paralelo a los otros partes, pues que es un proceso que se hace paralelo a la conformación del censo electoral, se desarrolla de una forma que de cualquier forma influye ostensiblemente en el diseño que tendrá la tarjeta electoral, al que la registraduría dedica varios meses de análisis en la búsqueda de disminuir los votos nulos y la posibilidad de fraude electoral. Y pues de esta misma manera, la registraduría también contempla dentro de su logística la revisión del cumplimiento de los requisitos para la extinción de los candidatos, que tengan el aval y que tengan la revisión de las firmas para la inscripción por parte de grupos significativos de ciudadanos, para lo cual pues destina gran parte de personal en el área electoral. Y esto debe tenerse en cuenta para la revisión de estos requisitos, las modificaciones de las inscripciones, el diseño de la tarjeta y la impresión de esa tarjeta, con el fin pues, de garantizar que 8 días antes de la jornada electoral todo está listo para el proceso. El diseño de la tarjeta electoral y las fórmulas y los formularios electorales inicia una vez haya finalizado el periodo de esas modificaciones y revisado el cumplimiento de todos los requisitos. Cuando las candidaturas ya están en firme, lo que hace la registraduría es que efectúa el diseño de la tarjeta electoral, y en el caso de las elecciones ordinarias, por ser nacionales, se requiere que el diseño esté definido anticipadamente, teniendo en cuenta la cantidad de colectividades y candidatos que deben figurar en esta tarjeta electoral. Entonces la registraduría también diseña paralelo a esa tarjeta electoral los formularios electorales, los cuales pues se identifican de acuerdo a la función por circunscripción y corporación y tienen mecanismos de seguridad para ser analizados con antelación con el fin de evitar confusiones en el envío y posibles fraudes electorales. También está el kit electoral. Este equipo pues consta de las tarjetas, los formularios electorales impresos y también con todos los materiales requeridos para el buen desarrollo de las elecciones, como son bolígrafos, cintas, organización del kit electoral como tal, y estos pues contienen unos códigos de seguridad para ser enviados. En cuanto a la etapa electoral, pues ya se da el día de las elecciones como tal, que inician a las 8 de la mañana y que ya antes de las 8 pues ya se ha realizado, un día antes se deja listo la preparación de todos los puestos de votación, y dentro de cada puesto de votación la instalación de las mesas, que ya se da en firme a las 8 de la mañana el día de votación. Para esto pues se hace, los jurados y los testigos electorales deben llegar por lo menos a las 7:30 de la mañana para recibir el kit, para abrirlo, verificar todo el kit de votación, los formularios, las urnas, y hacer las actas de instalación de votación y dar apertura a al mismo proceso de votación. Deben pues instalar su presidente y todos los clientes, y
recibir las cédulas de los ciudadanos que se acercan a votar, orientarles dónde deben hacer su voto secreto, indicarles cuáles son las urnas para depositar el voto, entregar la tarjetita de certificado de votación. Y luego, pues, una vez llegada a las 4 de la tarde, se hace el cierre de la votación, se hace el escrutinio de la mesa, o sea, el conteo de los votos por candidato, el número de votos, número de votos en blanco, número de votos nulo, y se envía la transmisión de resultados o los entrega el electoral a los claveros o a los quienes son los que entregan los resultados y los depositan en las actas claves. Y la tercera etapa, que es la etapa postelectoral, pues es cuando el martes siguiente se realizan los escrutinios zonales, municipales y los escrutinios generales, donde se declara la elección, los resultados de la elección, y se entregan estas estadísticas electorales y se emiten las denuncias o las demandas a funcionarios o ciudadanos que cometieron unos delitos electorales para iniciar los procesos de sanciones según sea el caso. Aquí están las etapas que les acabé de hablar. Entonces, este es el marco legal, pues, en el que se fundamenta todo el proceso electoral, y pues es una normativa con bastante volumen, como es el artículo desde el artículo 135 de la Constitución, y que fueron modificados con el artículo 13 de la Ley 62 del 88, pero que también nos habla de la asignación de delegados, de la designación de las comisiones escrutadoras y claveros, de los miembros de la comisión de claveros para asistir a las sedes de escrutinios, etc. Y ya esta es la etapa postelectoral, donde la resolución para cada proceso electoral determina el sitio donde se van a realizar los escrutinios, el montaje del software, los equipos mobiliarios y alcatriz clave, donde se define la instalación de la comisión para explicar el procedimiento del escrutinio de los testigos apoderados y candidatos, donde se da la recepción de las reclamaciones de poderes y demás comunicaciones presentadas a los testigos apoderados o candidatos, se da la expedición de las credenciales a candidatos que fueron elegidos en este proceso electoral, se archiva la documentación y los formularios rotulando las carpetas para entregar a los pliegos electorales, y se expiden 4 copias de los formularios E24 y E26 en la consolidación de declaratorias de elección. Y aquí hay unos resultados esperados donde esos escrutinios se dan a través, se calculan a través de ese software especializado que ha implementado, que ha contratado la registraduría, y utilizando un modelo único de acta general de escrutinio y estandarizando los formularios E24 mesa a mesa y E26 consolidada declaratoria de elección. Se hace una digitalización y publicación en tiempo real de esas actas de escrutinio. Este es el paso a paso
de lo que se hace, de ese conteo, de esa digitalización de votos, del número de votos, de entrega de unos resultados. Entonces, este era nuestro tema de hoy. Les agradezco su participación y los espero en la próxima clase. Que tengan un feliz día.